quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. La gente tiene que mirar más allá de la televisión o la prensa y ponderar si un líder habla de corazón y lucha por sus propias creencias o se limita a transmitir las ideas de otros. Steven Spielberg. Con las certeras palabras de este gran cineasta estadounidense, iniciamos su clase de lengua española de quinto de secundaria con su maestra Sonia Mota. Bienvenidos. Espero se encuentren bien junto a sus familiares para que continuemos afianzando sus conocimientos, cultivando nuevos saberes y poniéndolos en práctica para lograr así un aprendizaje significativo.
Recuerden que todos debemos integrarnos a los programas de vacunas contra el COVID-19 y continuar llevando a cabo todas las medidas de prevención para bajar la incidencia de esta enfermedad. Mientras tanto, acompáñame a seguir aprendiendo desde casa para preservar la salud. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Para esta clase necesitarás los siguientes materiales: tu cuaderno de apuntes, un lápiz, un lapicero, un juego de marcadores, una goma de borrar, un diccionario y tu cuadernillo. La clase pasada les comenté que hoy iniciaríamos una nueva unidad con la temática del reportaje. Para que tengas una idea de las problemáticas y resoluciones que abordaremos en esta unidad, veamos la situación de aprendizaje. Los estudiantes de quinto grado de secundaria del Liceo Juan Pablo Duarte están ansiosos por el regreso a clases. Causa gran preocupación entre ellos ver a muchos jóvenes renuentes a vacunarse. Convencidos de que la vacuna es fundamental para alcanzar la inmunidad por rebaño, lo que garantizará un retorno seguro a nuestra cotidianidad, se animaron a salir a la calle a preguntar a los jóvenes de su comunidad por qué la negativa a la vacunación. Mediante la estrategia de inserción en el entorno, salen a las calles de su comunidad para realizarles las siguientes preguntas a los jóvenes. ¿Por qué no quieres vacunarte? ¿Te expones con frecuencia a aglomeraciones? ¿Le temes al contagio? ¿Vives con adultos mayores? Realizan un reportaje con los datos obtenidos de las diversas interrogantes que han realizado. Exponen su trabajo en las diferentes plataformas virtuales de la asignatura, así como también en redes sociales a través de sus cuentas personales y las del centro educativo, con el propósito de concientizar a otros jóvenes de la importancia de vacunarse. Con esta situación de aprendizaje, ¿pudiste determinar con cuáles contenidos trabajaremos en esta unidad? Veamos. En esta unidad vamos a trabajar con los elementos necesarios para realizar un reportaje, iniciando hoy con su función, estructura y características, para que puedas presentar a través de este texto periodístico problemas relacionados con la realidad juvenil, escolar, barrial y o ciudadana de tu entorno. Y hablando de reportajes, en nuestro momento de lectura de la clase de hoy, leeremos un reportaje relacionado con la vacunación en nuestro país contra el COVID-19, realizado por la destacada periodista Jessica Hasbun para CNN en español. Acompáñame. Llegan primeras vacunas Pfizer a República Dominicana y el gobierno anuncia el inicio de la vacunación de jóvenes de más de 12 años. Santo Domingo, República Dominicana, 11 de junio del 2021. República Dominicana recibió en la tarde de hoy, viernes 11 de junio, el primer lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó que este primer embarque fue de 228.150 dosis, de las cerca de 10 millones de dosis contratadas con la farmacéutica estadounidense. Peña indicó que con este lote de Pfizer se comenzará a vacunar a los jóvenes con más de 12 años a partir de este sábado. Por su parte, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país caribeño,
Robert Thomas, resaltó que las vacunas de la farmacéutica Pfizer llegan para seguir con el combate del coronavirus en el país y felicitó al gobierno dominicano por los esfuerzos realizados en ese sentido. Este es el 12º lote de vacunas que recibe la República Dominicana, donde más del 91% de las vacunas recibidas hasta la fecha, unas 6.268.000 dosis, son de la farmacéutica china Sinovac. República Dominicana se mantiene sumida en una tercera ola de contagios desde mediados de mayo, que ha golpeado fuertemente el Gran Santo Domingo, que incluye el Distrito Nacional y la provincia. Según datos del Servicio Nacional de Salud, en la provincia de Santo Domingo, el 97% de las unidades de cuidados intensivos del sector público estaban ocupadas. Este viernes, el 88% de los respiradores estaban en uso. En el día de hoy, viernes 11 de junio, el Ministerio de Salud Pública registró un total de 306.698 contagios y 3.700 muertes relacionadas a la enfermedad. Reportaje de Jessica Hasbun para CNN en español. ¿Qué les pareció ese reportaje? Es motivo de orgullo y esperanza los esfuerzos que está haciendo el gobierno para la adquisición de las vacunas. Y muy lamentable que haya una gran cantidad de personas negadas a vacunarse, aludiendo al temor hacia efectos adversos más allá de la eficacia de la inmunización. Pero ¿cuál es la alternativa a no vacunarse? El contagio, el sufrimiento y los fallecimientos. Y vamos a seguir con todo eso por temor a un posible y remoto efecto secundario. Esa sería una actitud muy poco solidaria. Así que en primera fila, a vacunarte por ti, por los tuyos y por todos. Continuamos con el desarrollo de la clase de hoy, pero antes de profundizar en la unidad del reportaje, haremos una breve recapitulación de lo aprendido en la clase pasada. Comprendimos que un diálogo es una conversación que tiene lugar entre dos o más personas que exponen sus ideas de forma alternada y que en el cuento pueden ser de dos formas, directo o indirecto. Refrescamos nuestros conocimientos sobre el verbo, definiéndolo como la categoría gramatical que indica las acciones, estados o movimientos de los sujetos, la cual presenta diversos accidentes gramaticales, entre los cuales podemos citar los modos verbales y los tiempos. Aprendimos que un adverbio es una parte de la oración que complementa a un verbo, un adjetivo, otros adverbios e incluso oraciones. Los adverbios expresan circunstancias, como pueden ser modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, entre otras. Por último, estudiamos la variación lingüística, que es el conjunto de diferentes formas alternativas para expresar un mismo significado en el dominio de una lengua. Es decir, distintos hablantes o incluso el mismo hablante en distintos momentos pueden usar formas diferentes para expresarse. Comprendimos que las variaciones lingüísticas pueden ser según área geográfica, según registro o estilo, según la clase social, entre otras, y que todos estos tipos de variación no son independientes, sino que están muy relacionados entre sí. Como vimos en nuestra intención pedagógica, en esta unidad trabajaremos con el reportaje, iniciando hoy con su función, estructura y características. Veamos. Un reportaje es una narración periodística. Se le considera un género documental. Posee el carácter noticioso y su función es la divulgación con fines informativos. El reportaje está ligado en su origen a la prensa escrita. Los escritores de noticias eran los responsables de redactar las primeras publicaciones como gacetillas y pasquines. Estos se conformaban con narraciones de interés.
La idea era captar la atención de los lectores con asuntos que llamaran la atención y fueran de algún modo de interés público. Un reportaje puede contener información subjetiva de parte de su autor. Se distingue de la columna de opinión o de la crónica en términos de estilo. Son muchas las formas de realizar un reportaje, pero cada autor le imprime su estilo o tono. Aunque existe una estructura tradicional, veamos la estructura del reportaje. El reportaje tradicional suele verse estructurado en 4 partes que son las siguientes. Titular es el título donde se expone la información de lo que trata el reportaje y puede encontrarse acompañado de un antetítulo y un subtítulo. El titular debe despertar la atención del lector. Párrafo inicial o entrada. En esta parte se capta la atención del receptor, razón por la cual debe ser descriptiva y con una correcta secuencia narrativa. Cuerpo del reportaje. Son párrafos que se ocupan de desarrollar el tema del reportaje en sí mismo, siempre estando interconectados y con coherencia. Suele ser bastante usual que se organicen mediante la utilización de epígrafes. Párrafo final. Concluye al escrito con oraciones que dejan una sensación de que hubo un cierre. También pueden hacerse comentarios como los escritos en un principio, tratándose en este caso de una estructura circular, o con comentarios que inviten al lector a reflexionar e incluso a querer averiguar más del tema, tratándose entonces de una estructura abierta. Recordemos que el reportaje es un texto periodístico que, a diferencia de la noticia, es más extenso y conlleva una investigación. Veamos las características del reportaje. Un reportaje debe agotar todas las fuentes disponibles respecto al tema que aborda, o bien delimitar previamente el marco informativo. Esto es lo que se conoce como carácter exhaustivo del reportaje. Otra característica es que, como todo contenido periodístico, se espera que un reportaje posea objetividad respecto a sus fuentes, su propia investigación y su abordaje del tema, sin que afecte o contradiga la opinión o elaboración de una reflexión del autor. Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos al momento de redactar un reportaje. Uso de la secuencia descriptiva. Ser objetivo al momento de expresar una opinión. Uso de gestos, entonación, ritmo y pausas para apoyar el contenido lingüístico del reportaje. Observemos el siguiente mapa conceptual. El reportaje. Función. Investigar, divulgar con fines informativos. Estructura. Titular, párrafo inicial o entrada, cuerpo y párrafo final. Características. Veraz, creíble, carácter profundo, fuentes reales y diversas, despierta el interés, entre otras. Para ir poniendo en práctica lo aprendido, presta atención a la siguiente asignación. Busca en tu cuadernillo 3, en la página 185, un reportaje titulado 5 cosas que debes saber sobre las mascarillas desechables y la contaminación por plásticos. Identifica cada una de las partes del reportaje utilizando los marcadores azul, naranja, morado y amarillo. Resalta cada parte con los siguientes colores. Color naranja, el titular. Color azul, el párrafo inicial o entrada. Color morado, cuerpo del reportaje. Color amarillo, párrafo final. Luego, comparte tu trabajo con tu docente guía.
Así concluimos la clase de hoy, pero antes de despedirnos formalmente, haremos una breve recapitulación de lo aprendido. Comprendimos que el reportaje es una narración periodística, se le considera también un género documental, posee el carácter noticioso y su función es la divulgación con fines informativos. Observamos que el reportaje está estructurado en 4 partes que son: titular, es el título donde se expone la información de lo que trata el reportaje. Párrafo inicial o entrada, en esta parte se capta la atención del receptor. Cuerpo del reportaje, son párrafos que se ocupan de desarrollar el tema del reportaje. Por último, el párrafo final que concluye el escrito con oraciones que dejan una sensación de que hubo un cierre. Entendimos que un reportaje debe agotar todas las fuentes disponibles respecto al tema que aborda, lo que se conoce como carácter exhaustivo del reportaje. Estudiamos las características del reportaje, dentro de las que se destacan la objetividad respecto a sus fuentes, su propia investigación y su abordaje del tema. Por último, vimos aspectos importantes a tener en cuenta para redactar un reportaje, como son el uso de la secuencia descriptiva, ser objetivo al momento de expresar una opinión y el uso de gestos, entonación, ritmo y pausas para apoyar el contenido lingüístico del reportaje. Ahora sí concluimos la clase de hoy. Para que sigas aprendiendo en casa, te invito a reflexionar con las siguientes interrogantes. ¿Qué opinión te merece el reportaje leído en la clase de hoy? ¿Consideras que el reportaje que leímos podría apoyarte en la elaboración de tu proyecto final? ¿Por qué? ¿Has escuchado a algunas personas en tu entorno negadas a vacunarse contra el COVID-19? ¿Qué piensas al respecto? Comparte tus respuestas con tus compañeros y con tu docente guía. Recuerda también pedir apoyo a tus padres o tutores. En nuestra siguiente clase, continuando con el reportaje, estudiaremos el uso de los conectores y otros elementos. La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Mahatma Gandhi. Con esta motivadora frase de Gandhi, me despido por el día de hoy. Les acompañó su docente de lengua española, Sonia Mota. Bendiciones infinitas. Será hasta un próximo encuentro. Bye bye.